Hola, cordial saludo, ¿cómo están? Saludos a todos los asistentes, a los organizadores del coloquio argentino de estadística. Mi nombre es Luis Fernando Grajales, soy profesor del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá, junto con la estudiante Jimena Astrid Borda. Vamos a presentar la comunicación oral sobre Support Vector Machine y una comparación con otros clasificadores binarios. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jimena Estribota Casallas, soy estudiante de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. Como ya les dijo mi profesor Luis Fernando Grajales, vamos a explicar la comunicación oral sobre Support Vector Machine y la comparación de algunos modelos binarios. Hola, cordial saludo a todos. Esta es la presentación de la comunicación oral Support Vector Machine y uso del método Perceptron para problemas linealmente separables. Aplicación de métodos de clasificación usando aleación cruzada. Con base en el trabajo de grado de la estudiante de estadística Jimena Astrid Borda Casallas. Ambos somos de la Universidad Nacional de Colombia, ella es estudiante de estadística, yo soy profesor asociado y forma parte de este trabajo de un proyecto que se llama Didáctica de Machine Learning. Está el contenido, que es los problemas que vamos a trabajar, los datos que usamos, el problema linealmente separable, los clasificadores que vamos a comparar, la técnica de validación cruzada, una matriz 2x2 de precisión del método, algunos resultados y la bibliografía. Entonces tenemos el mismo esquema de la diapositiva pasada, solo que ya más general. Y los algoritmos en Python, que es la diferencia que hay acá, los va a explicar más tarde Jimena. Primero queremos aprender de la parte interna varias técnicas de aprendizaje de máquinas. Entonces abordamos el asunto de problemas linealmente separables o problemas separables no linealmente. Tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y queremos ver el comportamiento de Support Vector Machine versus otros métodos de clasificación. Entonces les contamos que trabajamos con unos datos conocidos en la literatura muy trabajados, que son los datos de iris, y nosotros hacemos entonces subbases para que quede respuesta dicotómica, que es con la que queremos trabajar nuestro problema, clasificadores binarios. Y los datos de cáncer también son de la literatura no tan conocidos, de 569 mujeres, y se hace examen de seno y la respuesta es tumor benigno o tumor maligno. En el caso de iris hay 4 covariables continuas. En el caso de cáncer, nosotros usamos 10 covariables. Hay más, pero son 10 covariables continuas. Este gráfico tiene que ver con que aquí hay un problema que es fácilmente ver que es linealmente separable, pero entonces hay muchas opciones de rectas que pueden separar esos dos datos, esas dos nubes de datos. Y esto es lo que hace entonces parte del Support Vector Machine. Ya en este caso tenemos un gráfico de datos de cáncer, la asociación entre dos variables, entre dos covariables, y miramos que aquí el problema es separable no linealmente. Tenemos entonces la idea de Support Vector Machine, que es una técnica de definir una frontera que sería rectas en R2 o hiperplanos ya afines en R a la N, para separar usando márgenes y distancias de dos clases. Cuando hay más de dos clases, el Support Vector Machine usa métodos como 1 versus el resto o comparados por pares. En vez de all versus all, me gusta más usar que compara por pares. Entonces queremos mirar la expresión de la regresión logística. En esa ecuación 1 vemos la comparación de la probabilidad de que Y sea igual a 1 versus la probabilidad de que Y sea igual a 0. Podría ser comparar la probabilidad de éxito sobre la probabilidad de fracaso, y tiene entonces exponencial de ese predictor lineal. Entonces nótese cómo en ese caso el clasificador es que en la ecuación 1 esto es igual a 1 cuando el cociente es igual a 1 cuando la exponencial del predictor es igual a 1. Entonces ya valores menores o mayores van a favor de éxito o de fracaso. Es una expresión de un árbol de decisión, un ejemplo, y donde va ordenándose las covariables por alguna condición o medida interna que tenga el software, y hace
Entonces, subclases en alguna medida para las X y con base en ello toma decisión para asignar a un nuevo individuo alguna de las respuestas de alguna de las clases de la respuesta. En este caso el ejemplo tiene 3 respuestas, aunque nosotros vamos a usar aquí binarios, clasificadores binarios. Entonces se muestra una expresión del resumen de lo que hace el árbol de decisión, que es lo que estaba en el gráfico, ahora está separado acá, que se asigna una probabilidad a cada región y con base en ello toma decisión. Tenemos el k-décimo vecino más cercano, es una técnica que se usa en el análisis multivariado, básicamente en algunos casos para reducir dimensiones, y se ve cómo hace el algoritmo KNN. Entonces se hace una descripción del algoritmo, se entrena con n individuos y se le proporciona información de un nuevo individuo. Entonces él usa alguna medida de R a la L, donde L es el número de covariables, y con la información de entrenamiento busca los K conjuntos de covariables más cercanos al X nuevo, y así tiene K valores de la respuesta Y. Con base en él decide cuál es el Y' que le va a asignar la clase a ese nuevo individuo. Tenemos la expresión del Bayes ingenuo normal, pero Gaussian naive Bayes, que tiene que ver con que usa en la expresión de la ecuación 2, vemos esa probabilidad condicional. Entonces el supuesto que tiene naive Bayes, y por eso se llama ingenuo, es porque cuando fija una clase dice que cualquier otra covariable, el resultado de cualquier otra covariable es independiente dada la clase, lo que desde el punto de vista pues estadístico o conceptual no tiene sentido, no tiene mucho sentido, pero entonces en términos del software o en términos de la técnica le facilita la forma de dar una expresión para el X nuevo. Estos son los nombres que usualmente se trabajan desde la expresión de Bayes para esa expresión de la probabilidad condicional. Entonces lo que hace es esta expresión de esa independencia que facilita los cálculos para clasificar a un nuevo individuo en el naive Bayes. Recordamos el proceso de validación cruzada, cross validation, donde se tienen un porcentaje de datos para entrenamiento de la técnica, dejamos el resto de individuos fuera para usarlos como validación, luego validamos si con el modelo de entrenamiento como bueno, como el mejor, como el gold estándar, se lo aplicamos a los nuevos individuos y se mira si el valor predicho si coincide con el valor real que tiene el dato. Esta es la matriz usual de resultados cuando tenemos un clasificador binario. Ahí está definida la sensibilidad, especificidad, precisión, exactitud para medir a los clasificadores. Presentamos unos resultados donde vemos que en nuestro caso para datos de cáncer, dejando para validación 10% de los datos y dejando después en otro momento 20% de los datos, el que tuvo mejor comportamiento en las dos situaciones fue regresión logística, en este caso para los datos de cáncer con 10 covariables. Y la última diapositiva es la bibliografía, el trabajo de grado de Jimena Street, el libro de Clerk y otros, y mi proyecto que les mencioné, que estoy avanzando con esos resultados, un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. Hola, como les comentó el profesor Luis Fernando Grajales, yo les voy a mostrar la parte del algoritmo de Python. Les voy a mostrar un ejemplo de Machine Learning en que la base de datos va a ser cáncer y se realizará 5 modelos de clasificación. Comparándolos, vamos a ver qué modelo es el que mejor clasifica los datos. Aquí importamos las librerías necesarias para el funcionamiento de este algoritmo. Aquí leemos la base de datos, tenemos 357 registros de tumor benigno y 212 registros de tumor maligno. Acá se le cambia el nombre de las columnas ya que
al descargar la base de datos, estas venían como columna 1, columna 2, entonces se le asignó el nombre respectivo a cada columna. Aquí tomamos una copia de los datos que tenemos y se guardan en la variable array. Luego de esto, la variable x, tomamos todas las columnas de las covariables y en la variable y, la variable respuesta. Además, tomamos un tamaño de nuestro conjunto de entrenamiento. En el trabajo se hicieron 20, 30, 10%, pero en este caso vamos a hacer solo el 20%. Y se toma una semilla para la cual iniciar la toma de datos aleatoriamente. Después de esto, pasamos estas variables que definimos a la función train_test_split del módulo model selection de la librería Slurm. Esta nos retomará 4 conjuntos de datos, un X, un Y de entrenamiento y un X y un Y de validación. Aquí podemos visualizar estos 4 conjuntos de datos. Aquí podemos ver que elegimos 5 modelos diferentes. Regresión logística, vecinos más cercanos, árboles de decisión, Naive Bayes, Support Vector Machine. Luego, lo siguiente que hacemos es hacer se entrena el modelo. Para esto, para este caso, se utiliza la función fit de este modelo. En este caso el modelo es LR, o sea, regresión logística. Este recibe como parámetros X y Y de entrenamiento. Y luego de esto usamos la función predict del módulo y la guardamos en una función. Aquí imprimimos la precisión del modelo con la función accuracy score del módulo metrics de la librería Skirl. Esta recibe como parámetro Y de validación y las predicciones que acabamos de guardar en la variable. También utilizamos la función classification report. Esta toma como parámetros el Y validación y la predicción que acabamos de guardar. Esta nos dice cuántos datos por clase había, la precisión, el record, que nos dice de todas las variables que fueron positivos, el F1 score, que es un promedio entre precisión y record, el support, que se refiere a cuántos valores de esta clase estaban en el conjunto de validación, macro average, es el promedio de cada columna, y weighted average es el promedio de la columna generada por el promedio de cada fila. Esto se realiza para cada modelo, para cada uno, y finalmente pues se puede ver pues la precisión y el record, que en este caso pues de acuerdo a estos dos se escoge cuál es el modelo que mejor se ajusta a estos datos. Muchas gracias. Que les vaya muy bien el resto del evento. Gracias. Hasta luego.